Queridas familias, queridos hermanos y hermanas, estamos comenzando el Tríodo Santo y quisiéramos darnos esta mañana o estos días también de retiro a partir de estas meditaciones que quisiera compartir con ustedes. Cuando tenemos un retiro es la posibilidad de detenernos, estamos viviendo un tiempo en que esa posibilidad es casi obligatoria, así que parece que es casi un deber usar también o bueno usar el tiempo para poder tener un retiro, para poder agradecer a Dios la posibilidad de reflexionar, de meditar, de compartir su paso, su Pascua en medio nuestro. Este retiro se llama Jesús, la revolución de la humildad. Vimos tiempos revolucionarios, podríamos decirlo, en muchos sentidos, tantas cosas que están cambiando, tantas cosas que están estremecidas, tantas cosas que son confrontadas. Y Jesús nos plantea un tipo de revolución distinta, que es la que necesitamos hoy día más que nunca. Para partir, yo les invito a que en sus casas, donde estén, tengan una vela a mano y que podamos con el canto y la imploración del Espíritu Santo, pedir a ese Espíritu Santo que nos ilumine para este retiro, que a cada uno de nosotros nos abra la mente, el corazón, la voluntad, para poder descubrir, discernir, meditar, profundizar, y luego proyectar y compartir lo que Dios en su gratuidad nos quiera regalar a través de este retiro. Imploramos ese Espíritu Santo.
Hemos implorado al Espíritu Santo, lo necesitamos todos los días y en cada circunstancia para poder ir oteando, olfateando el paso de Dios en todo lo que vivimos. Esta primera meditación tiene un nombre: en tiempos de incertidumbre y esperanza, la humildad de nuestra humanidad. No cabe duda que estamos viviendo tiempos complejos, no solo desafiantes, sino que difíciles. Yo creo que los tiempos son difíciles, son duros. Pensamos que el 2020 había ya pasado con su estela de incertidumbre, de dificultad, no solo sanitaria, sino que también social, económica, anímica, vincular. El 2021 está siendo una continuidad inesperada y, por qué no decirlo, indeseada. Quisiéramos haber partido de forma distinta. Sin embargo, estamos viviendo este tiempo también como un tiempo incierto. No hay dimensión de nuestras vidas y de nuestros vínculos que no esté siendo tocada, remecida, confrontada. Uno puede tratar de evadir o compensar, de relativizar o negar, espiritualizar o demonizar el tiempo que vivimos. Pero lo que sí es cierto es que como humanidad, y no solamente como país, estamos recorriendo un camino incierto y difícil. Mirado desde nuestra fe y desde estos días santos, podríamos afirmar que estamos recorriendo un camino de redención. Eso es lo que vamos a hacer con Jesús estos días. Un camino de redención, porque eso es lo que estamos reviviendo y renovando. El acontecimiento central de nuestra fe, la victoria de la vida y del amor por sobre la muerte y la desesperanza. Y queremos enfrentar estos tiempos difíciles, desafiantes, duros, justamente con esa certeza. El tiempo que vivimos es un tiempo de redención, pero para poder abrirse a esa redención hay un preámbulo que es necesario e indispensable: la conversión. Lo hemos hablado tantas veces y desde hace bastante tiempo. Y no podemos olvidarnos que la primera interpelación, invitación, incluso exigencia que Jesús nos hace es a la conversión. Lo que impide vivir un tiempo complejo y difícil, incierto y agotador con esperanza pascual, es no dejarse tocar, cuestionar o al menos conmover o remecer por este tiempo crítico que tiene rostros, espacios, sentimientos, alegrías y penas, esperanzas y angustias, necesidades y oportunidades. Podríamos quedarnos ante este escenario con un discurso fatalista, incluso conspirativo. Pero si Dios ha permitido lo que vivimos, ¿qué sentido tiene para nuestras vidas, las vidas de los demás, la vida de la humanidad? Esa es la pregunta cristiana. El sentido de los acontecimientos independientemente de sus causas. Y creo que para nosotros, como chilenos, el desafío es doble, porque tendemos a creernos el cuento de ser diferentes, de ser inmunes a lo que pasa a nuestro alrededor, de ser una isla o un reservorio. Éramos la Suiza, no sé, en el siglo XIX, la Suiza de Sudamérica, primera mitad del siglo XX. Después, con el impulso del desarrollo y todo el crecimiento, nos sentíamos a la par, codeándonos con los países desarrollados, codo a codo con Angela Merkel, de alguna manera. Sin embargo, este tiempo nos ha mostrado que los dolores y necesidades, desafíos y fracturas de la humanidad y de la sociedad son también los nuestros. Tan sencillamente porque formamos parte de esta humanidad necesitada de redención. Y ese es el camino que nos abre a la redención, es decir, a la esperanza. El humilde reconocimiento de la solidaridad de destinos de todos los miembros de la humanidad, independientemente del lugar donde estemos, con quienes estemos y lo que hagamos. No podemos olvidar ni evadir que formamos parte de una urdimbre mayor. Algunos, cuando piensan en toda esa comunión, hablan del efecto mariposa. Yo prefiero hablar, pensar y creer en el entrelazamiento de vidas y destinos de todos los miembros de la humanidad
y de la humanidad con el Dios de la vida. El flagelo de la pandemia nos ha afectado a todos, países desarrollados y en desarrollo, pobres y ricos, con gobiernos estables o anarquías, democracias o totalitarismos. Necesitamos redención, necesitamos nuestra conversión. Y esa conversión parte por salir de nosotros mismos y empezar a mirar a nuestro alrededor. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús podría haberse quedado en su posición divina, en el trono de Dios, y se hizo hombre. Podría haber dominado la creación, podría haberse identificado con los poderosos. Sin embargo, se abajó, se anonadó, se humilló. El cántico a los filipenses es decidor. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Quizás ese es el misterio más inaudito y maravilloso del Hijo de Dios, el encarnarse, el ser hombre y recorrer con nosotros y para nosotros el camino humano. La carta a los filipenses, de San Pablo a los filipenses, nos interpela también a nosotros a cultivar esos sentimientos de Jesús. ¿Qué nos dice San Pablo? Lo que les escribo los anima en Cristo. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considera a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Qué actuales las palabras de San Pablo cuando queremos atrevernos a tener una mirada de fe, la mirada de Jesús frente a los acontecimientos que vivimos. Lo que hizo Jesús fue asumir nuestra humanidad. Se hizo hombre, ser humano, persona como todos nosotros, pero fue más allá. Podría haber sido fácil y hasta seguro haberse quedado en ese espacio familiar nutricio de Nazaret, o ser sencillamente un maestro en la sinagoga de su pueblo, o un buen carpintero. Incluso hubiera sido cómodo, fácil, bueno salir a predicar la conversión solo a los suyos. Volvamos a San Pablo, al Evangelio, un texto del Evangelio que nos recuerda qué pasó con Jesús. Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que vivía en esa región salió y empezó a gritar: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente». Jesús no le decía nada. Entonces los seguidores se acercaron a él y le rogaron: «Por favor, dile que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros». Jesús les dijo: «Dios solamente me envió a las ovejas perdidas de Israel». Jesús en un comienzo pensaba eso, que Él estaba para las ovejas perdidas de Israel. Y quizás hubiera sido difícil, pero un poco más fácil que ir más allá. Pero será la misma mujer quien en su humillación le abre el corazón a Jesús, interpelándolo a hacerse uno con nuestra humanidad y nuestros dolores, especialmente con los marginados, los débiles y sufrientes. Vuelvo al texto del Evangelio. Entonces la mujer se puso enfrente de Jesús, se arrodilló y le dijo: «Señor, ayúdame». Jesús le contestó: «No está bien darles a los perros el pan de los hijos». Ella dijo: «Es cierto, Señor, pero hasta los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños». Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, por eso haré lo que quieres que haga». Y en ese momento
la hija de la mujer fue sanada. Este texto es de Mateo 15, 21 al 28. En el transcurso del peregrinar hasta la cruz, son muchos los encuentros, incontables, nos dice el evangelista Juan, que irán moldeando el corazón de Jesús hasta atravesarlo como un signo de su total compasión e identificación con la humanidad. Se hizo humilde hasta hacerse uno con nosotros con toda la belleza y grandeza del ser humano, pero también con toda la miseria, precariedad, complejidad, vulnerabilidad, necesidad y límite de nuestra humanidad. El no seguir de largo ante el misterio humano hizo vida las palabras del profeta Isaías y que Jesús asumió en sí mismo en la sinagoga de su pueblo. El Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar la buena noticia a los pobres, me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo y a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su misericordia. Jesús se fue anonadando, se dejó estremecer por las personas y sus realidades, no se quedó en la comodidad de su hogar y de su pueblo, entre los suyos y los conocidos, no se dejó seducir ni impresionar por el rigorismo de los sacerdotes y levitas de su tiempo, ni tampoco por la pompa y el poderío del Imperio Romano, ni por las ideas y la sabiduría griegas tan en boga en su época. Él se hizo uno con todos, se dejó estremecer y tocar por la realidad de la humanidad, no la que luce y brilla, la del éxito y los titulares, la del dominio y las pasarelas, la de las encuestas y los rankings, sino por la complejidad y variedad de nuestra naturaleza humana. Él se dejó tocar por todas las realidades humanas posibles. Por eso el tiempo que vivimos es una posibilidad de redención y conversión. Es la posibilidad de hacer nuestros los sentimientos de Jesús, de mirar más allá de nuestros espacios seguros y dejarnos tocar, cuestionar, enriquecer, complementar, interpelar por la realidad humana en su pluralidad y complejidad. Así vamos a superar defensas, prejuicios y herencias que nos ayudan a sentir con la realidad. Y no solo es la posibilidad de una vida más armoniosa e integrada, de un equilibrio, podríamos decir, ecológico, creacional, sino que es la posibilidad de ser mucho más humanos y de que la humanidad sea eso, un espacio de humanidad. El desafío es mayor porque parece que nuestro órgano para empatizar, para ponernos en el lugar del otro, se ha ido atrofiando en medio de las exigencias, expectativas y estímulos que vivimos, en medio de nuestras burbujas y círculos conocidos, en medio de nuestras ideas y esquemas, en medio de nuestra hiperconexión y alienación, en medio de la violencia y la polarización. Si nadie mira ni se conmueve, si nadie se hace humilde frente a la precariedad de nuestra condición humana, no nos tiene que sorprender que los márgenes de la sociedad, las fracturas de la sociedad, los vacíos de la sociedad, las zonas oscuras de la sociedad, las asuman las ideologías, los extremismos, las compensaciones, el narco, la delincuencia, las barras bravas, el terrorismo, la violencia, la corrupción, los trastornos alimenticios, las idolatrías, las fiestas sin fin, la eutanasia, el aborto, el egoísmo disfrazado de proyecto personal, los narcisismos mesiánicos, el totalitarismo del mercado y la economía, los populismos oportunistas, los resentimientos sociales, los totalitarismos. Y llevado al plano más cercano, si nadie mira ni se conmueve, si nadie se hace humilde frente a la precariedad de nuestra condición humana, surgen también los conflictos que son ruptura, el sinsentido de la vida, la depresión, el estrés, el burnout, las separaciones tempranas, el bullying, el consumismo evasivo, las dependencias, el pansexualismo, el aislamiento, el juicio público en las redes, los abusos de todo tipo, la autorreferencia virtual y la afirmación de sí mismos a través de las redes y los likes. No nos debe sorprender ese vasto campo de evasiones, compensaciones, frustraciones,
fricciones, fracturas personales, familiares y sociales si nadie nos ve, si nadie nos da un espacio, si somos invisibles ante los demás en nuestra precariedad y necesidad, en nuestra humanidad necesitada de redención, de conversión y de amor. Y Jesús no pasó de largo. Se hizo humilde y la necesidad humana lo hizo aún más humilde porque se inclinó ante toda realidad humana. Estos tiempos inciertos son una gran posibilidad de volver a mirar la humanidad, el ser humano, a nosotros mismos, a los demás, a la creación, con esa humildad de Jesús, dejarnos conmover, estremecer por el otro. Les entrego algunas preguntas para su trabajo. Van a estar escritas también para que las puedan tener y también en este link está el texto de cada meditación con sus preguntas. ¿Qué temores e inseguridades, defensas y violencias ha detonado la crisis transversal que vivimos? ¿Cómo me están afectando a mí, a mi familia, a mi entorno? Segunda, ¿qué realidades se han hecho visibles en medio de esta crisis, personales, familiares, sociales? ¿Qué me impedía verlas o viéndolas las sentía ajenas o indiferentes? Y tercero, ante este escenario, ¿qué me está conmoviendo especialmente? ¿En qué aspectos la crisis transversal que vivimos me está ensanchando, quizás ablandando, tocando, estremeciendo el corazón, las ideas y las decisiones? Que tengan una buena meditación.